Ha habido dos intervenciones importantes, sin mucha atención de nuestros muy queridos colegas senadores, Laida Sansores y de Médicis. Yo considero que es necesario subrayar lo que aquí vinieron a decir, porque pareciera que estamos designando a algunos encargados de oficina para hacer tareas secundarias. E independientemente de ese conjunto de nombramientos de cónsules, se está planteando a este Senado la ratificación del nombramiento que hace el presidente Peña, nada menos que del próximo embajador de México en los Estados Unidos. Y se está haciendo con una ligereza pasmosa. Sí, ya Laida y de Médicis señalaron, nunca informó a este Senado Peña Nieto por qué cesaron al anterior embajador que metió con calzador y que no tenía méritos y credenciales para hacerlo, lo impuso y lo cesa, sin ninguna explicación. Y tiene que entender Peña Nieto que este Senado de la República es corresponsable de la política exterior de México, no es una oficina de sellado de decisiones que tome él. ¿Por qué cambió de embajador en Washington? Nunca explicó. Y ahora viene el nombramiento de un cónsul destacado, 25 años en el servicio consular en los Estados Unidos, sin más explicación que algunos argumentos que me parecen hasta ridículos, que es que vamos a cambiar una estrategia, tenemos ahora otra estrategia, nos dijo la Nobel y aprendiz secretaria de Relaciones Exteriores. ¿Qué estrategia de qué? Una nueva estrategia que consiste en qué. ¿Y por qué? Porque un candidato norteamericano nos cae mal e insulta a los mexicanos, ¿por eso vamos a cambiar de política hacia los Estados Unidos? Pues es ridículo que el señor anterior, este impuesto, no fue capaz de tener una adecuada representación de los intereses de México en Washington. Bueno, que se sepa, lo corren y ahora nombran a un cónsul, nos proponen a un cónsul que ha tenido 25 años de experiencia. Ayer, atendiendo a la comparecencia de este señor cónsul, esperábamos que hubiera alguna explicación, alguna posición en relación con la política de México hacia Estados Unidos. Nada. Fue un discurso consular, que es muy importante. Obviamente tenemos millones de mexicanos allá y en la política norteamericana trabiliaria, salvaje, expulsa, divide familias, hace trapacería y media. Obviamente eso es, pero no es de hoy, no es de hoy, es ya. Obama ha expulsado más mexicanos, ha deportado más mexicanos que ningún otro presidente. Bueno, eso lo tenía que haber hecho siempre, no ahora. Las relaciones con Estados Unidos, señores senadores, son las más complejas que puede tener ningún país en el mundo. La preparación de las discusiones entre México y Estados Unidos, me consta, requiere de un análisis intensivo en relación con cada una de las áreas del gobierno mexicano para poder presentar una defensa de los intereses mexicanos en todo. Tiene que ver no solo con la frontera esta moderna que dicen que van a hacer, no, tiene que ver con el agua en la frontera, con cómo se distribuye el agua en la frontera, que es un conflicto grave. Tenemos, y aquí se mencionó, el problema de las armas, no se ha resuelto. ¿Qué hacen todo ese personal de seguridad de los Estados Unidos aquí en México? ¿Qué pasa con
todas esas tareas que tenemos en nuestra relación con Estados Unidos, nada. No se dijo nada. ¿Cómo van a presentar al próximo embajador de México en los Estados Unidos y ustedes aceptarlo con fanfarrias, con felicitaciones? Ayer casi se le agradecía que viniera aquí a atendernos. Yo quisiera que vieran cómo el Senado de los Estados Unidos, que es de verdad, es un Senado de verdad, tiene los nombramientos a embajadores meses. Es más, no ha nombrado en México a nadie el Senado. Y nosotros rápidamente vamos a mandar a un cónsul, porque estamos enojados con lo que se dice allá en la campaña norteamericana. Digo, es de un empobrecimiento inaceptable. Este Senado, repito, es corresponsable de la política exterior de México y vamos a aprobar así nada más. ¿Qué dijo ayer en la comparecencia? Nada de nada. Teníamos que haber escuchado muchas veces a este personaje, ¿verdad?, para que nos dijera qué es lo que entiende él de la política mexicana en relación a la política norteamericana, que tiene una influencia enorme sobre nuestro país y que nosotros debemos tener un conocimiento intenso de todas estas actividades para poderlas defender. Si no sabemos lo que ocurre en aspectos fundamentales en materia de economía, de alimentos, de todo, la imbricación es enorme y no sabemos nada. Y nosotros, corresponsables de la política exterior, vamos a prestarnos a nombrar a una persona en el puesto más importante de la política exterior mexicana sin que hayamos oído absolutamente nada en relación con la política de México con Estados Unidos. Nada. Es una vergüenza. Eso no puede ser. ¿A qué grado? Yo me imagino que el señor, que ha tenido 25 años de cónsul, ¿verdad?, y que se expresó muy bien en materia consular ayer, el 100%, y que tocó de pasadita el programa Mérida, ¿verdad?, diciendo que fue lo más que dijo, que están dando poco dinero. Yo le pediría a quien va a ser embajador de los Estados Unidos que vea lo que ha provocado el Plan Mérida en México, y que no es una cuestión de que nos den dinero, que nos apoyen y nos revise el Congreso de los Estados Unidos si estamos gastando bien lo que nos dan o lo que no nos dan. A nosotros nos ha costado la guerra contra el narco, impuesta por los Estados Unidos, miles de millones de pesos y miles de muertos. Y ese tema, pues así nada más se vio como una cuestión de dinero, lo que me preocupa mucho, porque el Plan Mérida es algo que tendríamos que analizar con un gran cuidado. Ahora dice Peña Nieto que va a cambiar todo el enfoque, porque vamos a poder consumir marihuana para cuando nos duela la cabeza. Y entonces va a cambiar todo el enfoque. Son simplezas. Tenemos una pésima política exterior. Tenemos una cero política exterior hacia los Estados Unidos en defensa de nuestros intereses. Somos una nación vecina. Necesitamos saber muy bien cómo vamos a defender, porque somos dos vecinos con intereses diferentes y tenemos que conciliarlos, discutir, analizar. Nada de eso se dijo. Esta es una claudicación del Senado de la República. No es un Senado de verdad, ¿eh? Vamos a felicitarlos. Agradezcámosles que vienen al Senado y pierden su tiempo aquí con nosotros, pero rápido, ¿eh? Vamos a sacarlos rápido, como el día anterior, en donde no había quórum siquiera. Muy mal, muy mal. No hay aquí, en este Senado, no hay responsabilidad en sus tareas principales. Somos, insisto, corresponsables de la política exterior, no empleados del presidente Peña Nieto. Necesitamos un poco de dignidad, señores, ¿verdad? Por eso
no podemos seguir con estas patrañas y con estas simulaciones. Cada uno de estos nombramientos son importantísimos, principalmente el que se nombre como embajador de México en los Estados Unidos. No sabemos por qué corrieron al otro, ni sabemos por qué nombran a este que no hizo la menor observación en relación con la política México-norteamericana. Eso es algo que deben de pensar, porque cada día este Senado está más convertido en chambelanes del presidente de la República, que tiene, como aquí se dijo, una política exterior desastrosa. Pregúntense a la señora Merkel y a los que lo recibieron hace poco reclamándole uno y a otro, y en cada uno de esos lugares, la violación de los derechos humanos en México. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador.